Amados hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes y poder seguir con este estudio del espíritu de adopción. Ya sabemos que Romanos 8:15 es nuestro texto base, ¿verdad? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Gloria a Dios. Estuvimos hablando, ¿verdad?, en estas semanas que estuvimos teniendo esto para poder estudiar y necesitamos creer y ya lo estudiamos y necesitamos nacer de nuevo, fue en lo que nos quedamos. Y dice Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Hablamos la semana pasada que había una diferencia entre nacer de nuevo para ver el reino y nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Nacer de nuevo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces, nos dice aquí, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y comienzan a convertirse en cosas nuevas. Para poder nacer de nuevo, nosotros tenemos que dejar por aparte todo lo que es la vida vieja. Y en Mateo capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que vimos fue la palabra pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir compunción o arrepentirse. Viene de meta, que denota acompañamiento, conmigo, comenzar, pensar, pasar, poner. Y nieo, ejercer la mente, observar, figurativamente comprender, captar, prestar atención, entender y considerar. Por tanto, arrepentirse quiere decir acompañado de observación, acompañado de comprensión, acompañado de entendimiento y de consideración de las cosas que nosotros estamos haciendo. Es decir, si las hago bien o mal, porque las cosas viejas ya pasaron. Yo vivía de una manera desbocada y sin rumbo. Ahora voy a vivir en una vida ordenada y en la paz de Dios. Primera de Pedro 1:17 dice: si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces dice aquí: si invocáis como Padre, ¿a quién? A Dios. Él es el que juzga imparcialmente y paga a cada uno según su obra, número 1. Y número 2, dice que si lo invocamos como Padre, nos tenemos que conducir en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Seguimos hablando entonces de la adoptabilidad.
de la forma, de lo que yo tengo que tener para poder ser adoptado por Dios como hijo. Y esto tendríamos que tomarlo en cuenta. Tenemos que nacer de nuevo, y si ya nacimos de nuevo, dejamos las cosas viejas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que conducir en el temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Proverbios capítulo 1, verso 7. Vamos a ir ahí y lo vamos a leer. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Si alguien lo tiene, bueno sería. Vamos a ver. Tal vez me pueden prestar un micrófono, porfis. Vamos a ver. Proverbios, aquí estamos. Proverbios capítulo 1 y verso 7. Bueno, vamos a entender desde el 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, gracias hermana, la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, gracias hermanita, a los simples, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y este es el versículo que más me interesa. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, conducidos en temor, conducidos en sabiduría, conducidos en todo lo que anteriormente leímos. ¿Para qué? Para que podamos entender los dichos de Dios, para que podamos conocer quién es Dios. Después tenemos nacer por el agua. Isaías 55:10 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que la riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual le envié. ¿Por qué decimos nosotros que la palabra es figura del agua? Aquí lo tenemos. Isaías 55:10 dice: porque como descienden la lluvia y la nieve, ¿verdad? Entonces luego dice, en el 11, así será mi palabra. Esta es la comparativa que tenemos del agua con la palabra. Entonces, ya se dieron cuenta que dice aquí que su palabra es enviada y va a cumplir con todo lo que tiene que hacer. Mateo 4:4 dice: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el Señor Jesucristo, entrado en el desierto y pasado los 40 días y siendo tentado, valga la redundancia, por el tentador. Entre el dime y va que tienen ellos, Satanás le dice: convierte estas piedras en pan. Jesús le responde esto: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de cosas naturales, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nacer del agua es nacer al alimento espiritual también, de recibir la palabra de Dios en nosotros, porque se convierte en un alimento. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dice aquí: habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, ¿por qué necesitamos nacer del agua? Porque necesitamos ser purificados. Nosotros no nos podemos presentar delante de Dios diciendo que somos sus hijos cuando somos impuros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos purificarnos. ¿Cómo? Por lavamiento por la palabra. Aquí lo dice. Gálatas 3:26, esta es la versión TLA, dice: ustedes han confiado en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Y por eso todos ustedes son hijos de Dios, por confiar en Cristo. Somos hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, ahora nos está hablando del bautizo en agua. Y dice, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Por eso me gustó esta versión. ¿Por qué? Porque aquí dice que fuimos unidos a Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, pero también por el bautizo en las aguas. No, va. Y luego dice, y actúan como Él. Entonces tenemos que actuar como actúa Jesucristo. Lo he hablado un montón de veces en estos temas, que tenemos que ver como Él ve, hablar como Él habla, respirar como Él respira, escuchar como Él escucha, etc. Amén. Sigue diciendo. En el 28 dice, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o son libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Entonces las promesas de Abraham, si usted no sabía por qué era hijo de Abraham, es por esto. Porque unidos a Cristo somos familia de Abraham. Amén. Y recibimos las mismas promesas que recibió Abraham. Entre ellas, el que te maldiga será maldito, y el que te bendiga será bendecido. Te hará padre de naciones, te multiplicarán, etc. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son esas promesas de Abraham? Tenemos que leer, ¿va? Tenemos que escudriñar la palabra y la historia. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús llegó a Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Perdón, hermanos, es que ando algo ronquito. ¿Se dan cuenta que Jesucristo nuestro Señor nos da hasta el mismo ejemplo? Siendo Él Dios, Él no necesitaba ser bautizado, pues porque él mismo era el que nos iba a bautizar a nosotros. Pero por causa de nosotros, Él mismo dice, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. ¿Es justo entonces que nos bauticemos? Sí, es justo, porque Jesucristo nos dio el ejemplo. Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros venimos a Cristo, nos sumergimos a las aguas, quedamos unidos con Él. Amén. Ya lo leímos. ¿Sí? Va. Si Él salió de las aguas y se dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, ¿se dice de nosotros también sí o no? Sí. Sí, porque salimos con Él, estamos unidos a Él. Entonces, ya recibimos esto que se dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Gloria a Dios que el Señor diga eso de nosotros. Amén. Mateo 28:19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene algo importante, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Importante. Primero nos mandan a bautizarlos. No solo es para nosotros, sino que para todos los que creen en Jesucristo. Pero los tenemos que bautizar. Pero hay otra que dice, aquí dice, hacerlos discípulos. No solo basta con bautizarlos, sino que tienen que convertirse en discípulos. Y nosotros les tenemos que enseñar a guardar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Pero si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo los vamos a enseñar? Amén. Necesitamos nacer del Espíritu también.
Apunte ahí, necesito nacer del Espíritu. Juan 4:23 dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Una de las cosas que pasó con Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto es que el Señor le dice, la señal será esta, que vendrán a adorarme. Y esa debe de ser una señal para nosotros que somos hijos de Dios. Debemos aprender a adorar a Dios. Y dice aquí que debemos de buscarlo en espíritu y en verdad, en el Espíritu Santo y en la verdad de Cristo. Necesitamos los dos paracletos, porque Dios es espíritu y los que le adoran, si nosotros adoramos, debemos de adorarle en el Espíritu de Dios. Pero también tenemos que adorarle como Cristo lo adoró. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién escucha el Espíritu Santo entonces? ¿A quién escucha? ¿A quién? Muy bien. Una estrellita para la hermanita. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces escucha al Padre porque es de Jesucristo también. Entonces necesitamos tener al Espíritu para poder escuchar las palabras del Padre. Aquellos que escuchaban a Jesús y no lo recibían, no podían entender porque no tenían al Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros que nos guía a toda verdad y se nos da la oportunidad, como dice el Señor Jesucristo, de poder entender los misterios del reino. Pero para poder entender los misterios del reino yo los tengo que conocer. ¿Cómo los conozco? Leamos, estudiemos, preguntemos, porque para eso tenemos hermanos mayores, tenemos un Padre espiritual que nos va a enseñar y podemos seguir adelante en el crecimiento. Amén. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que sois vosotros. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, con la sabiduría de Dios, por supuesto. Entonces dice, ¿no sabéis que sois templo? Entonces cuando yo nazco de nuevo y nazco del Espíritu, yo me convierto en un templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de un templo, hablamos de una cosa que está dedicada específicamente para el servicio a tal cosa. Por ejemplo, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Moisés, fue dedicado a buscar la presencia de Dios. Amén. Esa es la figura para nosotros. Entonces yo tengo al Espíritu Santo en mí. Yo me convertí en un templo y morada del Espíritu Santo. Por tanto, yo debería de vivir o de ministrar constantemente el Espíritu de Dios en mí para que Él sea el que me guíe. Porque ¿cómo voy a saber yo la voluntad de Dios si no oro, no busco el Espíritu, no busco la llenura, no soy bautizado, etcétera? ¿Cómo? Entonces es necesario convertirme al Espíritu Santo para que el Espíritu me guíe, entenderlo. En el 6:19 dice, o no sabéis que, pero algo que se me olvidó aquí, es que, mire lo que dice, en el 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El que no se convierta en templo del Espíritu Santo, en el día de la venida del Señor, Dios lo va a destruir, porque no es templo. Como no es templo, es cualquier otra cosa menos eso, pero Dios quiere templos del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice después que no se engañen a sí mismos, sino que si se creen sabios, según este mundo, vuélvanse necios. Es decir, ya no piensen como piensa el mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 lo dice. Renuévense
en sus pensamientos, para que comprendan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Vale. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, miren, aquí nos dice que somos templo, pero que ya no nos pertenecemos a nosotros. Entonces, y esa es otra situación, porque como templo de Dios, entonces ya no somos nosotros los que mandamos, sino que es Dios el que nos manda a nosotros. Y es difícil realmente tomar la decisión de decir, Señor, bueno, yo voy a hacer lo que tú dices porque tú eres mi dueño. Es que nosotros no comprendemos esto. Porque, ¿cómo así? Que Él es mi dueño, pero yo sigo estando aquí, ¿o? Entonces, ser hijo necesita aprender obediencia. Tenemos a nuestros hijos. Ayer yo me quedaba sorprendido de la cantidad de niños que en lugar de poner atención a la palabra, estaban jugando con los celulares. Estaban jugando con los celulares y no estaban poniendo atención a la palabra de Dios. Es terrible eso. Y los papás los están viendo, están jugando juegos, están con música y ellos como que nada, ¿no? Entonces, ¿a dónde los están guiando ellos? ¿Será que los están volviendo templos de Dios? Yo diría que no. Entonces, porque por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Otra vez, en vuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero aquí no está hablando del Espíritu Santo de Dios, sino que está hablando de nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, dice ahí, y lo tenemos de parte de Dios, pero no es nuestro, sino que Dios lo puso ahí. Y aparte dice aquí, glorificad a vuestro Dios, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, número 1, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Aquí lo dice anteriormente, pues por precio habéis sido comprados. Y es difícil verdaderamente adorar a Dios porque nosotros creemos que nosotros somos dueños de nuestra vida, pues. Dios te dice, no hagas tal cosa. Por darle un ejemplo, Dios te dice, mira, yo quiero que me sirvas. Y tú decís, no, yo quiero un trabajo. Y te vas al trabajo. Y te va de la patada, ¿no? Te golpean, te hacen de todo, pero resulta que Dios lo que quería era que estuvieras sirviéndole. Quería que aprendieras primero todo lo que era el servicio. Pero tú dijiste, no, yo quiero irme ahí. Pongámoslo con un préstamo. Una persona viene y dice, bueno, mire, pastor, fíjese que yo quiero ir a sacar un préstamo. No, no te conviene. Yo siento de Dios que no. Viene la persona y dice, no, bien, lo voy a sacar. Si de todos modos yo tengo cómo pagar. Se va a sacar el préstamo. Y resulta que se queda sin trabajo. ¿Y ahora cómo paga el préstamo? Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque no entendemos al Espíritu. Entonces, Efesios 1:14 dice, el Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios nos prometió. ¿Qué fue lo que Dios nos prometió? Vida eterna, salvación, estar con Él todo el tiempo. Pero según lo que estamos estudiando ahorita, Romanos 8:15 dice que nos dio un espíritu de adopción, por el cual le podemos decir, Abba Padre. Lo leímos en Juan 1:11, creo que es, decía que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Importante. Entonces, una de las cosas que vamos a recibir es que nos vamos a convertir en hijos de Dios. Estamos procesándonos como para llegar a ser hijos de Dios. ¿Saben más o menos cómo es esto? Como lo que hacen los inmigrantes cuando están en otro país y quieren llegar a ser ciudadanos de ese lugar. Residentes comienzan primero residente, ahorita somos residentes, haga de cuentas. Somos residentes del reino de los cielos, pero no somos ciudadanos todavía. Estamos en ese proceso para convertirnos en ciudadanos que van a vivir por la eternidad ahí. Amén. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación para que alabemos a Dios por su grandeza
Y esta se me olvidó poner, no me recuerdo qué versión es esta, pero mire qué tremendo, porque dice, la promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación. Cuando salgamos de este mundo y seamos transformados, ahí se terminó todo para nosotros. Ya el mundo ya no nos va a afectar, ya no vamos a tener muerte, ya no vamos a tener lloro, nada. Lo único que nos va a competir es ir a la presencia de Dios y gozarnos con Él y que Él nos dé las órdenes de lo que tenemos que hacer, pero ya no va a haber nada más que solo Él. Amén. Eso es lo que nosotros estamos esperando. En el 13 dice de Efesios 1, dice esta versión BAD, Él también, en Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación y que lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Es el mismo versículo, solo que en otra versión. Pero aquí dice, el pueblo adquirido. ¿Cómo nos compró? A precio de sangre. Lo acabamos de leer. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos que nacer, ¿verdad? Para llegar a ser hijos, nos tenemos que convertir en discípulos. Apunte ahí. Para llegar a ser hijos, tenemos que ser discípulos. Lucas 14:25, grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Leímos hace un ratito, ¿verdad? Que el que viene en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Esto no quiere decir que usted va a dejar tirada a toda su familia, pues va, no vaya a malentender esto, sino que la forma de pensar. Si vamos a lo de los hijos, por ejemplo, Elí se había vuelto más a sus hijos que a Dios, y Dios tiene que matarlos a todos. Entonces no podemos volvernos o no podemos tener a nuestros hijos como ídolos. Es que yo no voy a la iglesia, hermano, porque viera que cómo me cuesta con los niños. Cuidado, porque entonces hay un problema. Porque Dios te está mandando a que tienes que dejar eso. Tienes que esforzarte por estar delante de Él. Amén. Dice, aborrece a su padre y a su madre. Señor, le dice un hombre, va, tenía muchas riquezas y le dice, bueno, anda a venderlo todo, y me seguís. Dáselo a los pobres. Ay, no, dijo el otro, ando con eso, no, me voy. Y ya no lo siguió. Le dice Elías le tira el manto a Eliseo, ¿va? Y el otro le dice, mira, ¿me das permiso? Solo voy a regresar a besar a mi padre y a mi madre. ¿Y acaso soy yo el que te llamó, pues? Ay, entonces aquel va a despedazar todo lo que tiene ahí para no volver a regresar. Entonces, Dios no te está mandando a que los dejes o que te olvides de ellos, sino que dejes de depender de esas cosas y dependas específicamente de Dios. Vuélvete su discípulo, no discípulo de tus padres, no discípulo de tu mujer, porque hay otros que la mujer se vuelve su capataz, ¿no? No, dice. Pero sí, hay un montón de gente que es así. La mujer se vuelve su capataz, su mamá, su maestra, se vuelve todo para el varón, ¿no? Pero porque ellos tienen problemas, esa es otra historia. Pero sus hermanos se convierten en sus discipuladores, ¿no? Etcétera. La cosa es que tenemos que dejar a todas las formas de pensar estas y volvernos a Dios para ser sus discípulos. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que no carga con su propia vida y ser responsable de ella y presentármela no puede ser mi discípulo, ¿eh? Mateo 16:24. Se dieron cuenta que aquí eran las multitudes. Ahora le habla a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora, ¿por qué? Estos ya habían negado a sus padres, hermanos y todos los demás, pero no se habían negado a sí mismos. ¿Por qué? Porque el Señor se los está diciendo y son sus discípulos. Y dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma?
¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Tremendo, ¿no? Entonces, para poder llegar adelante de Dios, tenemos que ser discípulos. Hechos 16:1, mire, esto es que yo quiero que usted vea cómo se transforma una persona a llegar a ser un hijo. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Este es Hechos 16:1. Era Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, miren, número 1, era un discípulo, no de Pablo, sino que todos lo tomaban como un discípulo de Cristo. Y hablaban elogiosamente, es decir, hablaban elogios, hablaban muy bien de él. Y Pablo dice, quiso que fuera con él, pero lo circuncidó. Ahorita aquí están hablando de una manera física, ¿verdad? Pero también su corazón fue circuncidado. ¿Por qué? Por causa de porque él tenía un padre griego, era decir que era de los que no eran judíos. Ahora vamos a ir a 1 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mire cómo le hablan ahí, verdadero hijo en la fe. De discípulo a hijo. Amén. Y eso tiene que estar en nosotros. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora en Colosenses, Pablo dice, se me movió. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora lo pone como un hermano de él. Pasó de hijo a ser un hermano. Y tenemos que aprender ese nivel en nosotros, porque ninguno de nosotros es mayor que nadie, sino que todos somos iguales delante de Dios. Amén. Bye. Por causa del tiempo voy a adelantar un poquito. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ahora ponen a Timoteo al mismo nivel que Pablo. Es un crecimiento, ya se dieron cuenta. Entonces pasó de seguidor a discípulo, de discípulo a hijo, de hijo a hermano, y de hermano a un igual, a un siervo. Entonces esos niveles se tienen que manejar en nosotros, porque en el día de la venida del Señor nosotros tenemos que crecer. Efesios 4, no sé si alguien me lo puede leer, porfa. Tal vez me prestan el micrófono. Efesios 4, vamos a ver. Aquí está. Efesios 4, bueno, lo que no está. Vamos a leer. Dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, número 1, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a la unificación del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos, no solo uno, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En otra versión dice, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces nosotros tenemos que desarrollarnos hasta que nos convirtamos como Timoteo, en siervos de Dios. Pero Pablo dice algo que a mí se me olvidó poner acá, y es que Pablo dice, vosotros, dice, seguidme a mí, no, imitadme a mí es la palabra, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Amén. Entonces no nos está diciendo imiten a Pablo, no, imiten a Cristo, porque yo lo estoy imitando a él. Amén.
En la casa del Padre hay reglas. Esto es importante porque nosotros las tenemos que conocer. Primera de Corintios 14:33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esta es la versión LBLA. En la versión BAD dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Entonces nuestra casa tiene que ser una casa de orden. Si no hay orden, estamos en desorden, y si hay desorden, no es de Dios. Sencillo como es. Entonces en la casa tiene que haber orden. ¿Por qué tiene que haber orden? Porque somos hijos y tenemos que ser instruidos. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, ¿usted quiere deleitar a Dios? ¿Sí? Vale, sepa que lo van a reprender, pero no es por su mal, sino que es para bien. ¿Por qué? Porque Él quiere deleitarse en usted, Él quiere deleitarse en su obediencia, pero no debemos rechazar la disciplina del Señor. Un día estaba hablando con un hermano y le decía yo, mira, que el Señor te dé fuerzas para resistir la prueba. Reprendo, me dijo, yo no quiero esa palabra. ¿Por qué? Le dije, porque las pruebas vienen para los que son desobedientes, no necesariamente. Mira Job, le dije, se lo llevó el río. Las pruebas son para nosotros porque tenemos que ser probados como se prueba el oro fino. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque hay muchas impurezas en nuestro corazón. Si el Señor está probando tu corazón, no deseches su disciplina. Si sientes que estás siendo disciplinado por Dios, pregúntale más bien cuál es la enseñanza. Porque todas las cosas a los que aman su nombre, les ayuda para bien. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Tremendo, ¿no? El que escatima, el que hace de menos la vara, el que no corrige con vara a su hijo, lo odia. El que no corrige a su hijo lo odia. ¿Será cierto o no será cierto? Sí, lo odia. Porque lo está dejando a merced del enemigo y que lo enseña el enemigo. Más el que ama lo disciplina con diligencia. En todo tiempo está observando cuáles son los errores y está corrigiendo y está disciplinando y está cambiando el orden de los pensamientos del patojo para que aprenda el camino que debe de seguir. Amén. Nosotros no somos alcahuetes. Hebreos 12:3, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Ya derramó sangre usted por el pecado, hermano? No, ninguno de nosotros. Pero dice aquí, Él resistió todo contra sí mismo para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón. Porque todavía en nuestra lucha contra el pecado, ¿está peleando usted contra el pecado? Gloria a Dios. Entonces tenemos que seguir peleando. Es que el pecado es como decirles, la antiadopción es el pecado. ¿Por qué? Porque si hay pecado en nosotros no podemos vivir delante de Dios. Sin santidad, sin pureza, nadie puede ver a Dios. Entonces, nosotros no podemos desanimarnos porque ya tuvimos a uno que soportó por nosotros todo lo que nos iba a venir. ¿Será que hubiera soportado usted que lo hubieran sopapeado todo para llegar a la presencia de Dios? Que lo hubieran crucificado, le hubieran arrancado las barbas, le hubieran puesto una corona de espinas, lo hubieran golpeado todo. ¿Será que usted hubiera soportado todo eso? No, yo por lo menos no.
Hebreos 12:5 dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Esta exhortación es para usted. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Te está llevando el río. Si te está llevando el río es porque sos hijo. Sí, porque azotes no va a creer usted que, ay, no, azotes es con fuerza, ¿eh? ¿Por qué? Porque te tomaron por hijo y Dios no quiere que te apartes. Por eso hay personas que cuando dicen que reciben a Cristo y están jugando con Él, regresan a veces hasta sin pies, sin manos y resultan todos golpeados. ¿Por qué? Porque Dios los tomó por hijos. Si te están tratando así, entonces tienes que tener cuidado. Pero hay un problema. Ay, Dios mío, se salió esta cosa. Permítanme ustedes. A buena hora se le ocurrió. Permitan. ¿En qué nos quedamos? Hebreos, ¿qué era? 12:5. Busquémoslo para mientras en lo que abre esta cosa porque va para largo. Hebreos 12:5, ¿verdad? 12:5, aquí está. Dice, el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todas han sido partícipes, entonces sois bastardos. Cuidado con eso. Ya abrió. Vamos a ver. Nos quedamos en Hebreos, ¿no? Ay, Dios mío, ¿dónde estás vos? Efesios, discípulos. Efesios, aquí está. Ahí está. Para vuestra corrección es que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, si Dios no te corrige, aquí hay una cosa que hay que poner atención, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces soy hijos ilegítimos, no son hijos. Al hijo bastardo no se le considera como hijo, porque él está fuera del núcleo familiar. Él no puede heredar con los que son hijos de matrimonio, por ejemplo. Entonces, no sois hijos verdaderos. Y si no somos hijos verdaderos, entonces, ¿qué? El día que nos presentemos delante de Dios, ¿qué nos van a decir? Chau, chau, baby, ¿va? No podemos entrar. Entonces, si no nos han disciplinado y estamos haciendo cosas malas, tenga por seguro que usted se puede quedar en la gran tribulación y hasta el castigo eterno. No hay arrepentimiento, no hay conversión, no han nacido de nuevo, las cosas viejas no han pasado, sino que siguen estando igual. Cuidado, te puedes quedar. Hebreos 12:9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. A algunos, porque hay quienes no respetan a sus padres. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Si respetamos a nuestros padres, tenemos que respetar a Dios. Pero si no respetamos a nuestros padres, menos vamos a respetar a nuestro Dios. Por eso hablaba del espíritu de orfandad. Porque el que no tiene padre no respeta a sus hijos. El que no tiene padre no respeta a sus padres, porque no los tuvo. ¿Cómo los va a respetar? Entonces, ahora que estamos en Cristo, tenemos un Padre, pero ¿cómo lo respetamos si no entendemos la paternidad? Si no entendemos que somos huérfanos, pues. Hebreos 12:10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, como ellos más o menos podían, nos disciplinaban. A veces la disciplina de nuestros padres no era la correcta. A mí con leño me pegaban. A mí me pegaban con alambre de luz, doblado en 4 y ¡zas! Con varejones de durazno, con ramas de ciprés.
¿Y usted? Ya las generaciones de hoy, ¿con qué? Con cincho de cuero, dice la hermana. ¿A quiénes le pegaron con chicote de caballo? A mí sí. Rico, ¿va? Reventado. Va. Pero los de esta generación ya no son así. Ay, es que a mis nenes, ¿cómo me los van a tocar? Y ahí los andan acuchuchando. Algunos. Pero el que nos disciplina pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Si el pastor lo reprende a usted por algo malo que está haciendo, no se enoje, porque Él lo que está buscando es que usted participe de la santidad de Dios, porque Dios lo estaba haciendo con Él. Él ya entendió y ahora le enseña a usted. ¿Va usted a recibir la disciplina de parte de Dios entonces? Ya bajaron los amenes, ¿verdad? Ya leímos, ¿va? Que si usted hace de menos la disciplina de Dios, entonces no es hijo. Entonces tenga cuidado, ¿va? Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ciertamente, porque nos causa tristeza, ¿va? Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, les da después el fruto apacible de la justicia. ¿Por qué? Porque el que ha sido disciplinado ya conoce el camino y sabe por dónde tiene y no tiene que ir. El que ha atendido la sabiduría de Dios ya entiende que viene lo malo, me aparto. Es más, hay una versión que me gusta, dice, sale corriendo. Pues sí, ¿para qué se va a quedar ahí si sabe que van a haber disparos, ¿no? Me puede caer uno. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y así, 14 versículos de bendición. Amén. Si obedeces la voz del Señor tu Dios, si aceptas su corrección, si aceptas todo lo que viene de parte de Él. Pero en el versículo 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita serán tu canasta y tu arteza. Y son como 50 versículos de maldiciones. Tremendo. Si no oímos la voz del Señor. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu? Cada quien respóndase. Porque a veces decimos nosotros el Espíritu nos guía, pero andamos haciendo barbaridades, ¿no? Hasta yo mismo le puedo decir que a veces yo no escucho al Espíritu y me meto en clavos por lento. Entonces tenemos que aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Amén. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya recibimos a ese espíritu. Pero ahorita estamos viendo que en la casa de Dios hay reglas. En la casa de Dios hay ordenanzas. La casa de Dios es una casa de orden, no de desorden. Hermano, tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos, no como animalitos como se nos dé la gana. No podemos ser nosotros como los tacuacines que se andan metiendo por donde quiera y haciendo nidos donde se les da la gana. No podemos ser como culebras que andan picando a todo mundo. No podemos ser como gatos que andan agarrándose en los techos y gritándole a todo mundo. No. No podemos ser como jauría de lobos atacando a las ovejas. No. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios.
tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que ser discípulos, hijos, hermanos, siervos. Tenemos que dar todas esas calidades, porque si nosotros no llegamos a hacer eso, entonces estamos en la calle. Cristo Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él es el Hijo por excelencia. Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo. Y el Hijo prevalece para siempre. Amén. Pues bueno, ya lo leímos. No tenemos un espíritu de esclavitud, sino que de adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga bien esto. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Será entonces que estamos nosotros padeciendo con Cristo? ¿O padecemos a nuestro padecer, que no es lo mismo? Esa es una pregunta que yo le hago. Tengo 7 minutos y voy a hacer preguntas porque aquí termina el tema. Y hoy sí voy a preguntar yo. Del espíritu de orfandad, ¿qué aprendieron? Hermana Paola, micrófono porfa. Tú lo tienes. Hay que desmutear el micrófono. Sí, permítame. No le doy porque estoy ronquito. Micrófono, porfa. ¿Pruebe? Tráeme la... espérame, yo creo que aquí puedo. Vamos a ver. Ahorita miro, hermano. Permítame un segundito. No da. Ahorita le van a dar. Para mientras, hermana Ivonne, dígame 3 síntomas del espíritu de orfandad. Quédese con esa y piénselo. Yasmin, otros 3. Karen. Adiós. ¿Ya? Bueno. Hermana Paula. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos dio un espíritu de adopción, ¿verdad? Por el cual nosotros clamamos a Padre. Nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos un Padre, ¿verdad? Le voy a volver a hacer la pregunta. De lo que estudiamos ya anteriormente, ¿qué entendió usted del espíritu de orfandad? Que nosotros no somos huérfanos, no estamos... No. Ahora, Ángel, tampoco. Hermana Carla, ahorita vamos con usted, hermano. Bendiciones, hermanos. Amén. No reconocemos paternidad, no queremos someternos